¿Cómo podemos aprender mejor? Sin duda nos hemos hecho esa pregunta en algún momento o en varios momentos de nuestra vida. Afortunadamente, los aportes de las neurociencias y de las neurociencias aplicadas nos dan luz sobre cómo podemos ahora aprender mejor. No me considero especialista en neurociencias aplicadas, sino apasionada de las neurociencias desde hace casi 20 años. ¿Cómo podemos aprender mejor? Bien, de entrada es importante saber qué es en sí el aprendizaje. El aprendizaje es un cambio en nuestro sistema nervioso que resulta de la experiencia y que provoca cambios duraderos en nuestras conductas, de acuerdo con Morgado en 2005. El aprendizaje implica la formación de nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, e implica también el desarrollo de conexiones neuronales funcionales entre las conexiones ya existentes y las nuevas conexiones. Implica también la debilitación de funciones neuronales y también la desaparición incluso de conexiones neuronales. Bien, la primera condición que tenemos que considerar, de acuerdo con las neurociencias, es que sin motivación no hay aprendizaje. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos motivados para aprender? Bueno, de entrada sabemos que la motivación depende de factores externos, pero me voy a centrar en los factores internos, los que viven, ¿no?, en nuestro ser, lo que llamamos la motivación intrínseca. Cuando un cerebro está motivado, produce dopamina, produce adrenalina y produce serotonina. Es por eso que es fácil asimilar los aprendizajes cuando estamos motivados. ¿Qué quiere decir esto? Que un cerebro que no está motivado simplemente es un cerebro que no aprende. La segunda condición es la alimentación. La alimentación es clave para la asimilación de aprendizajes. ¿Y qué necesita nuestro cerebro para aprender? Necesita del consumo de proteínas, necesita del consumo de antioxidantes, de aminoácidos esenciales, necesita un consumo moderado de carbohidratos, necesita el consumo en grandes cantidades de grasas insaturadas, particularmente de los omegas, y el omega por excelencia es el omega 3. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, ¿no?, de algunos alimentos que favorecen el aprendizaje en nuestro cerebro. Bien, ¿cuál es otra condición del cerebro? El acondicionamiento físico. Si creemos que la actividad física solo mejora, ¿verdad?, la salud de nuestro cuerpo, lo que hace nuestro cerebro para aprender es impresionante. Durante la actividad física mejoramos el funcionamiento de nuestros sistemas de memorias, porque tenemos varios sistemas de memorias. Durante la actividad física también se incrementa el volumen en aquellas estructuras cerebrales responsables del funcionamiento de los sistemas de memoria y responsables del funcionamiento de la actividad cognitiva, en particular del hipocampo y del lóbulo temporal. Durante el acondicionamiento físico, nosotros también reducimos el estrés porque liberamos, ¿no?, esas hormonas responsables del estrés, particularmente la hormona cortisol. También liberamos endorfinas, por lo tanto nuestro estado de ánimo mejora, tenemos una mejor capacidad de responder a nuestras emociones, somos más capaces de gestionar nuestras emociones. Y también algo súper importante es que algo pasa en nuestra corteza prefrontal que nos permite mejorar nuestro razonamiento y nuestra capacidad en la toma de decisiones. La otra condición es la calidad del sueño. Un cerebro que está bien alimentado, un cerebro que está pues acondicionado físicamente, no funciona bien si no tiene una excelente calidad del sueño. Si nosotros creemos que aprendemos solamente cuando estamos despiertos, estamos equivocados. De acuerdo con los últimos avances de las neurociencias, ahora sabemos que el cerebro aprende también cuando nosotros estamos dormidos. Durante la etapa del sueño pasamos por 3 fases. La primera fase es recordar, las primeras 2 horas más o menos. La segunda etapa es aprender, 3 horas más o menos. Y la última etapa es descansar. Y no podemos negociar con nuestro cerebro y decir,
¿sabes? Olvidemos la parte de recordar y de aprender porque solo tengo 3 horas para dormir y entonces quiero descansar. No, esas son las etapas secuenciales en las que funciona nuestro cerebro durante el proceso, ¿no?, del sueño. Un adulto sabemos que necesita dormir 8 horas aproximadamente. Un niño y un adolescente requiere de más horas de sueño, aproximadamente 10 horas, para que su cerebro aprenda y funcione mejor. Durante el sueño mejora el desarrollo de las inferencias. El sueño lo que hace en las primeras etapas del aprendizaje es que organiza, integra todo lo aprendido en nuestros sistemas de memorias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya no somos los mismos al día siguiente. Un día en nuestro cerebro cambia lo que fuimos el día anterior. Es por eso que es importante conocer estas 4 condiciones del cerebro para aprender mejor. Y ahora que sabemos cuáles son esas condiciones, pues pongámoslas en práctica. Un cerebro necesita estar motivado para aprender. Un cerebro necesita tener la alimentación necesaria que nuestro órgano cerebral requiere. Un cerebro necesita estar ejercitado, ¿no? Nuestro cuerpo físico necesita esa actividad física diaria y un cerebro necesita una excelente calidad de sueño para aprender a aprender mejor. Muchísimas gracias.